Buenos días, tardes o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos nuevamente a un episodio de terror. Estos días recibí 2 relatos sumamente aterradores y quisiera compartirlos con ustedes. No olviden que aquí leemos todos sus comentarios y sus anécdotas. Así que, sin más vueltas, comencemos con los relatos. Zeta, tengo una historia nueva del Cerro Oroqué. Esto pasó un 2 de junio del año 2020, en la pandemia, en el camino que une Valenzuela con Cerro Oroqué. Es un camino de tierra roja y muy boscoso. Casi no hay casas y el camino es muy feo. Yo soy un buscador de tesoros, plata y huihuí, y me llamaron para ir a ese lugar para sacar un enorme tesoro que había en ese bosque. Nos preparamos y decidimos ir. Fuimos a mirar el lugar con un amigo y también con el señor que nos había contactado. Miramos y pusimos a trabajar nuestros equipos. Y sí, efectivamente había algo en ese lugar. Nos pusimos de acuerdo que íbamos a venir en la noche para trabajar, o más bien escarbar. Cayó la noche y nos fuimos 4 personas, de Asunción rumbo a Cerro Oroqué, Valenzuela. Cuando llegamos eran las 9 de la noche. Nos pusimos a escarbar. Éramos 5 personas con el señor guía. Pasamos 2 horas escarbando, pero la señal de nuestra radio, buscadora de oro, nos estaba fallando. Seguimos escarbando. Eran ya las 11:42 de la noche, cuando de repente, en el silencio del bosque, escuchamos un silbido muy agudo. Nos miramos todos, y por supuesto que sabíamos el riesgo del plata y huihuí, y lo que nos podría pasar, ya que es una leyenda muy conocida de Paraguay, y dice que siempre hay un cuidador que puede hacer mucho daño a las personas que él no quiere que se le lleve el tesoro. Seguimos buscando, y mientras más escarbamos, los silbidos no paraban. También los ruidos no faltaron, pero eso no nos detuvo, hasta que a un compañero le tiraron una piedra en el hombro. Ahí paramos para auxiliarlo, y nos dijo que ya hay que irnos de aquí. Nosotros seguimos, pero seguimos escarbando y rezando al mismo tiempo. No pensamos en absolutamente nada, hasta que de repente, como estaba mirando por todos lados, entre los árboles, yo logré ver algo. Al principio no entendía bien, pero conforme vi mejor, pude notar algo horrible. Era una calavera de cuerpo completo, observando como si nada, como esperando algo. Tenía una mano en el árbol, como descansando. Lo vi y me quedé congelado, por unos segundos, tratando de interpretar lo que estaba viendo. Le toqué a mi compañero y le mostré. Nos asustamos tanto todos. Lo vimos perfectamente. La calavera, como si nada, solo nos miraba. No hacía absolutamente nada. Ya en este punto era de madrugada, alrededor de las 1. Sin hablar mucho y sin asimilar bien lo que pasaba, todos corrimos a la camioneta. Era una buena camioneta, una Hilux 4x4, pero le dimos hasta más no poder. Nos subimos temblando todos. Arrancamos la camioneta mientras mirábamos a la calavera, y ya no estaba cerca del árbol. De repente, mi compañero grita, ¡allá está!, cerca de una especie de tatacuaguazú, que estaba en medio de la nada. Estaba en la entrada de ese enorme tatacuá,
y en sus manos esqueléticas tenía un trapo grande que dejó caer en el suelo, y cayeron muchas monedas de oro, cucharas, platos, todos brillando, y ahí lo entendimos. Mientras salíamos de ese lugar bajamos el cerro rápidamente. Casi chocamos porque la bajada era muy peligrosa. Nunca me había pasado esto. Es la primera vez desde que inicié con la búsqueda de tesoros. Sabemos que se pueden manifestar de varias maneras, pero no entendemos por qué esa cosa nos mostró al final el tesoro que tenía. Tal vez solo para asustarnos, o efectivamente quería darnos algo. Al día siguiente volvimos por nuestras cosas, porque en medio de la noche nos olvidamos de todo. La calavera que vimos era el dueño del tesoro, y la verdad, yo creo que no nos quería dar a nosotros, por eso se nos apareció de esa forma. Aunque realmente no nos atacó, se dice que si el tesoro es para ti, se te aparece de color blanco, y no como esa calavera. Por ejemplo, simulando un pequeño armadillo o perro, que te puede ayudar a cavar mejor, y no al contrario, cuando se te aparece algo de ojos rojos, o en forma de una calavera en este caso. Muchos no me creyeron, y la verdad, yo les digo que confíen en mí, que a mis 43 años, ahora sé que fue la mejor decisión dejar la búsqueda de tesoros, porque no vale la pena lo que te puede pasar buscando esas riquezas antiguas, que en realidad tienen dueño y no nos pertenecen. Un saludo entonces a los muchachos del grupo Z Historias. Z Historias. Sí, donde estaba contando acerca de lo que era una vez un señor mató a un Luiso. Al lobby. Al lobby. Bala de plata, ¿verdad? Bala de plata, sí, estaban contando los muchachos, así que un fuerte abrazo a los muchachos de Z Historia, que lo puede ver en YouTube. Tiene su canal el muchacho y solamente habla de los paranormales de Paraguay. Paranormales. Esta historia es real. No quiero decir mi nombre por miedo. Nunca quise contar esta historia hasta que conocí el canal de Z Historias. Bueno, espero que mi historia les sirva de lección. Lo que la vida te quita, no lo intentes recuperar con fuerzas sobrenaturales, o más bien, con este ser llamado el Pombero, que ya entenderán por qué lo menciono. Esto pasó en un lugar del 9º departamento de Paraguarí. No quiero dar el lugar exacto por miedo a muchas cosas. Pasó hace 2 años. Mi familia y yo vivimos en el campo. Tenemos muchas cabezas de ganado y, por supuesto, una carnicería para darle salida a esos animales. Se podría decir que teníamos dinero en abundancia, o por lo menos bien establecidos en el ámbito rural. Teníamos 2 camionetas, una Hilux 2003 4x4 y una Hilux 2017, que utilizábamos para llevar la carne en diferentes locales donde también tenían carnicerías y les vendíamos más barato en cantidades. Una mañana nos despertamos, íbamos a sacrificar 3 vacas, como todos los días solíamos hacer, pero después de observar bien, ya que siempre se seleccionan cuáles animales vamos a sacrificar, nos percatamos de que faltaban 14 vacas. Claramente nos habían robado, porque no había otra forma de que no estén ahí en nuestras instalaciones. Mi papá se puso furioso. Hicimos la denuncia, pero los policías no hicieron nada, con decirles que pasaron 8 días ya. Esa tarde llegó al oído de mi papá que había un médico brujo, que era muy bueno en estas cosas, de desapariciones y animales robados. En este país hay muchos de estos denominados médicos que utilizan las fuerzas sobrenaturales para realizar trabajos, pero este era muy diferente, cosa que me daría cuenta ya después. Se le hacía llamar por varios nombres: médico Pombero, Don Taí, Pombero Caraí, Taí Pombero, etc. Busqué mucho la casa de ese señor y por fin encontré.
El señor era de 70 años por ahí. Creo que era muy viejo. Él atendía a los clientes en una casa y tenía al frente una casa de color negro. Era todo negro. Y ahí probablemente vivía el ser que lo ayudaría en los trabajos. Cuando yo le dije todo mi problema, el señor me dijo: Eputaco ape, ajata por anduñan debe ese socio be. Aja eje itañan deben ba epa oikora ependen en bawi. El señor entró a la casita negra y cuando salió me dijo que volviera al día siguiente, que me iba a tener una solución. Pasó el día y obviamente volví. Cuando entré en su casa, el señor me miró y me dijo que esperara un rato mientras él se metía en la casita negra. Se tardó 1 hora aproximadamente ahí y cuando salió, por la parte de atrás, se escuchó claramente cómo azotaban una puerta con rabia. El señor me miró y me dijo: Anielle puapuche socio, o weruyeu tan develan de animal. Yo le miré y le dije muchas gracias. Le puse en sus manos un 50.000 y le agradecí y me retiré. En ese día en la noche ya eran casi las 11. Yo estaba descansando cuando de repente escucho un ma, ma. Y así, efectivamente, eran mis vacas, todas atadas con una piola gruesa. Las 14 vacas todas arriadas a una piola. En ese momento, miré de reojo. Encima de mi camioneta estaba una sombra pequeña de estatura, pero con unos brazos enormes y pies gigantes. Estaba fumando un cigarro. En ese momento le dije: gracias, señor. Y justo en ese momento esa cosa dio un salto, y con ese salto voló hacia el bosque. Era muy rápido, parecía solo el viento. Escuché un silbido mientras me metía a la casa. No le conté a nadie lo que había visto, solo yo lo sabía. Al día siguiente, el señor me encontró en una de las carnicerías. El señor que me ayudó, el médico, me dijo que su socio el bombero no había vuelto a la casa. Me dijo que tuviera cuidado con el señor de la noche, ya que el ser le había dicho que este sería el último trabajo que haría para el médico brujo, y que después ya no lo volvería a ver. Y así fue. Y me dijo además que si el bombero no volvió por su paga, estaba pendiente eso, que el médico brujo le había preparado, pero por alguna razón ya no llegó a buscarla. En ese momento, creo que en realidad algo pasó ese día. Algo no le gustó a ese ser para que pase eso. O tal vez el señor médico quería separarse de él. El médico, con una cara enojada y de muy pocos amigos, se va, pero volviendo a decirme: «Eñatendé que anille descuida shui», como ya sabiendo algo que no me quería decir directamente. Esa noche comencé a oír pasos en mi casa. Sentía como si un enorme y pesado pie daba pasos arriba y adentro de la casa. Escuchaba pollitos por toda la casa. Era un infierno. No entendía por qué ahora el bombero me acechaba a mí y a mi familia, si el que le había tratado era el médico, no yo. Pasaron los días y solo empeoraban las cosas. A veces las gallinas amanecían golpeadas y muertas, otras amanecían sin sus cuerpos y al lado las cabezas. Una noche mi esposa se fue a acostar, yo no estaba en casa. Justo a la medianoche, mi esposa sentía como alguien se metía a la cama con ella, a su lado. Ella, toda nerviosa, toca a quien sea que esté a su lado. Lo que ella me dijo fue que sintió como alguien peludo y con un olor fuerte. Esa cosa la quería abrazar y en ese momento ella salta de la cama y se va a la habitación donde estaban mis hijas y pasó la noche ahí. Desde esa vez le llevo a toda mi familia conmigo a donde voy. Pero una noche ya no aguanté más, me armé de valor y salí afuera.
Le dije, cuídame a mis vacas y mi familia, y te dejaré todas las noches caña y cigarro. Desde ese día el bombero me cuida a mis animales y a mi familia, y desde esa noche no volvieron a ocurrir todas las manifestaciones. La tranquilidad volvió, pero claro que hasta ahora le dejo todas las noches caña y cigarros. Ya saben, por miedo. Cada vez que va a llover se le puede ver bien cómo está cerca del río, esperando su caña y cigarro por Guazú, como siempre. Les extiendo la pregunta para las personas que sepan de casos similares, de personas que se entiendan con este ser para hacer trabajos a los demás, ya que para mí no es muy común el caso. Espero sus relatos en los comentarios, o si quieren enviarme de forma personal pueden unirse al grupo de WhatsApp y ahí hablamos y compartimos anécdotas. Saludos.